Una fría mañana de marzo de 2023, en un inmenso aparcamiento asfaltado a las afueras de Madrid, el zumbido de las grúas rompió el silencio. Letra por letra, el icónico y gigantesco cartel rojo y blanco de Maxi Día fue desmantelado, descolgado de su fachada y arrojado a un camión. En su lugar, pronto se instalaría el característico pájaro de Alcampo. Atrás quedaban los años de gloria en los que este formato colosal era la gran apuesta del Grupo Día para reinar en las compras del fin de semana español. En su punto álgido, los Maxi Día eran un hervidero de actividad, familias enteras empujando carros rebosantes de ofertas, aparcamientos donde era imposible encontrar un hueco los sábados por la mañana, y la audaz promesa de que el descuento extremo podía mirar de tú a los grandes hipermercados. Pero esa mañana final, los interminables pasillos languidecían vacíos. Las cintas de las cajas estaban apagadas y los empleados, vestidos por última vez con sus uniformes corporativos, observaban con un nudo en el estómago cómo la marca que construyeron desaparecía del paisaje urbano. ¿Cómo es posible que uno de los imperios de distribución más históricos de España tuviera que vender cientos de sus activos más grandes a un rival directo para no hundirse definitivamente? No fue el simple cierre de un negocio, fue una amputación a vida o muerte. La extinción del formato Maxi Día esconde una red de ambición desmedida, una crisis financiera que desplomó sus acciones en la bolsa y una despiadada toma de control corporativo. Esta es la verdadera historia de cómo un gigante del retail español tuvo que sacrificar su mayor creación para poder regresar, herido pero vivo, a la humilde tienda de barrio. Para entender la magnitud de la tragedia corporativa que supuso la lenta muerte y extinción de los Maxi Día, primero hay que viajar al origen exacto de la criatura. Al momento en el que una idea audaz, casi espartana en su ejecución, cambió para siempre la forma en que los españoles llenaban sus neveras y controlaban el presupuesto familiar. Corría el año 1979. España era un país en plena ebullición, atravesando la compleja transición hacia la democracia, pero también enfrentando severas sacudidas económicas derivadas de las crisis del petróleo de esa década. En las ciudades, la rutina de las amas de casa pasaba invariablemente por hacer la compra diaria en los tradicionales mercados de abastos, saltando de la carnicería a la pescadería o confiando en los pequeños ultramarinos de la esquina. Sin embargo, en un modesto local de la calle Valderrodrigo, en el madrileño barrio de Saconia, se estaba gestando una revolución silenciosa. Allí abrió sus puertas la primera tienda de distribuidora internacional de alimentación, conocida desde el primer día por su acrónimo sonoro y directo, Día. El concepto que Día introdujo en España era radicalmente opuesto a todo lo que el consumidor local estaba acostumbrado a ver. Se trataba de la importación pura del modelo de hard discount o descuento duro, una fórmula que ya había triunfado en Europa Central de la mano de gigantes alemanes como Aldi, pero que en la península ibérica resultaba casi alienígena. Quien cruzaba el umbral de aquella primera tienda en Saconia no encontraba música ambiente agradable, ni reponedores con uniformes impecables ofreciendo degustaciones, ni pasillos relucientes con elaboradas exhibiciones de productos. En su lugar, el cliente se topaba con algo que se asemejaba más a un almacén industrial desnudo. Las paredes carecían de decoración. La iluminación de los tubos fluorescentes era estrictamente funcional y, lo más impactante, los productos no se sacaban de sus embalajes de fábrica. Las latas de tomate triturado, los paquetes de arroz y las botellas de aceite de girasol se apilaban directamente sobre palés de madera o en estanterías metálicas de carga. Las cajas de cartón marrón se exponían con la parte delantera rasgada rápidamente con un cúter para que los propios compradores pudieran tomar el artículo. No había bolsas gratuitas en la caja. El cliente debía traer su propio carrito de tela o pagar por una bolsa de plástico. Toda esta crudeza estética y operativa no era fruto de la dejadez, sino de una estrategia quirúrgicamente calculada. Cada peseta que se ahorraba en decoración, en personal para reponer meticulosamente los estantes, en logística compleja y en marketing suntuoso, se trasladaba directamente al precio final del artículo. Día prometía ser el establecimiento más barato del barrio y lo cumplía a rajatabla. Además, esta primera etapa
vio el afianzamiento de un arma secreta que acabaría definiendo el retail moderno en España: el dominio de la marca blanca a gran escala. Día redujo drásticamente el surtido para ganar poder de negociación. En lugar de ofrecer 10 marcas distintas de galletas, ofrecía solo 2 o 3, incluyendo siempre una propia, empaquetada bajo un diseño blanco, genérico y minimalista, con el inconfundible logo rojo del porcentaje. Para las familias trabajadoras de finales de los 70 y principios de los 80, que necesitaban estirar sus sueldos para llegar a fin de mes en una economía inflacionista, la propuesta era irresistible. Comprar la marca Día significaba acceder a una calidad más que aceptable a una fracción del coste de las grandes marcas tradicionales. El éxito fue rotundo y fulgurante, lo que al principio generó cierto escepticismo inicial: la extraña idea de comprar alimentos directamente de una caja de cartón en un local que parecía un garaje de carga. Pronto se transformó en un dogma, en una rutina inquebrantable para cientos de miles de hogares. El boca a boca corrió como la pólvora en los barrios obreros de Madrid y, de forma paulatina, saltó a todas las capitales de provincia de España. Decir "voy al Día" se convirtió en sinónimo de hacer una compra inteligente, de cuidar el dinero de la familia sin renunciar a los productos básicos. Durante toda la década de 1980, la expansión de la cadena fue meteórica. Día no necesitaba enormes solares en las afueras ni complejos trámites urbanísticos. Le bastaba con encontrar locales medianos en las calles más transitadas de cualquier barrio. Se infiltraron en el tejido urbano de manera capilar, convirtiéndose en el vecino confiable que siempre tenía los precios más bajos a menos de 10 minutos andando de casa. Esta presencia constante, puerta con puerta con los bloques de pisos, construyó una lealtad de hierro con el consumidor. Para 1989, tan solo 10 años después de aquella modesta apertura en Saconia, Día ya operaba más de 1000 tiendas en toda España e incluso había iniciado su andadura internacional. Eran los reyes indiscutibles del descuento en el mercado de proximidad. Ni los ultramarinos en declive, ni los incipientes supermercados de cadena podían igualar su estructura de costes. La maquinaria era un reloj suizo de rentabilidad. Pero el éxito absoluto tiene un efecto secundario peligroso en los consejos de administración. Engendra una ambición insaciable. A medida que España se modernizaba a pasos agigantados en los años 90 y el coche familiar se convertía en el centro del estilo de vida y del ocio del fin de semana, los estrategas del Grupo Día comenzaron a mirar más allá de las estrechas calles de los barrios que dominaban. Veían a los espectaculares hipermercados de origen francés como Prica y Continente, atrayendo a multitudes masivas los sábados por la mañana. En los despachos de la compañía, envueltos en la euforia de los números verdes, se gestó una idea que alteraría el ADN de la empresa para siempre y que años más tarde la llevaría al borde de la aniquilación. ¿Qué pasaría si sacamos nuestro descuento duro del barrio y lo convertimos en un gigante? ¿Qué pasaría si creamos un día en formato XXL? La semilla del Maxi Día acababa de ser plantada. A medida que España se adentraba en la década de los 90 y acariciaba el nuevo milenio, el país experimentaba una profunda transformación económica y social. La clase media se consolidaba, el acceso al crédito se flexibilizaba y el parque automovilístico nacional crecía a un ritmo frenético. El coche ya no era un simple medio de transporte, sino el eje central del ocio y de la vida familiar. Con esta nueva movilidad, floreció una cultura de consumo importada de Francia y Estados Unidos. La era del hipermercado. Las familias españolas comenzaron a cambiar sus rutinas. La compra diaria en el mercado o en la pequeña tienda de la esquina empezó a ceder terreno ante un nuevo ritual: la gran expedición del sábado por la mañana. En las afueras de las ciudades, rodeados de inmensas explanadas de asfalto, se erigían gigantes del comercio, como Prica, Continente o Alcampo. Allí, bajo un mismo techo, se podía comprar desde un televisor hasta un pollo asado, llenando el maletero del coche para toda la semana o incluso para el mes entero. En las oficinas centrales del Grupo Día, los directivos observaban este fenómeno con una mezcla de fascinación y preocupación.
Su modelo de hard discount en tiendas de barrio funcionaba a la perfección. Eran los reyes indiscutibles de la proximidad. Sin embargo, los datos de mercado arrojaban una realidad incómoda. Día era el lugar donde el cliente compraba lo básico, el desavío diario, el aceite, la leche y la marca blanca barata. Pero cuando llegaba el fin de semana y las familias sacaban la tarjeta de crédito para hacer el desembolso fuerte, la llamada compra de carga, se subían al coche y se iban a la competencia. El gran botín se escapaba de sus manos. Día no estaba dispuesta a conformarse con las migajas del gasto mensual. Si el consumidor español quería coger el coche y llenar un carro gigante, Día le iba a dar un lugar donde hacerlo, pero bajo sus propias reglas. Así nació la gran ambición de la compañía, el formato Maxi Día, a menudo estilizado como Día Maxi. El concepto era un salto mortal audaz. Consistía en abandonar el refugio seguro del centro de la ciudad y de las calles estrechas para adentrarse en el salvaje oeste de las zonas periféricas, los polígonos industriales y las carreteras de circunvalación. Un Maxi Día no era una tienda de 200 o 300 metros cuadrados. Era una nave que podía superar holgadamente los 1000 metros cuadrados de superficie comercial. Y, lo más importante, su característica definitoria: un aparcamiento propio. El aparcamiento era el arma táctica fundamental. Sin plazas de garaje gratuitas en la puerta, no había compra de carga. Día diseñó estos nuevos establecimientos para competir directamente contra los grandes hipermercados, pero manteniendo intacto su ADN espartano. Al entrar en un Maxi Día, el cliente se encontraba con una versión hipertrofiada de la tienda de barrio. Pasillos mucho más anchos, por donde podían cruzarse dos carros grandes sin problemas, techos altos de chapa industrial y el mismo sistema de palés y cajas de cartón rasgadas, pero ahora a una escala monumental. La oferta de productos también sufrió una mutación. Ya no bastaba con vender alimentos básicos. Los Maxi Día introdujeron extensas secciones de bazar, donde una semana podías encontrar sartenes en oferta, y a la siguiente, ropa de cama, herramientas de bricolaje o pequeños electrodomésticos, en un claro intento de replicar el modelo de venta por impulso que tan bien le funcionaba a su rival alemán Lidl. Además, se ampliaron exponencialmente los pasillos de productos frescos, refrigerados y congelados, exigiendo una infraestructura de frío mucho más compleja y costosa. Durante los primeros años de los 2000, la estrategia pareció ser un éxito rotundo. Los enormes carteles rojos con el porcentaje blanco de Maxi Día se multiplicaron por toda la geografía española. Las familias de clase trabajadora, que buscaban la experiencia del gran hipermercado, pero necesitaban imperiosamente los precios del descuento duro, abrazaron el modelo. Los aparcamientos se llenaban los sábados. La facturación media por ticket de compra se disparó. Día demostró que podía sentarse en la misma mesa que los colosos franceses. Sin embargo, detrás de la euforia de las inauguraciones y los cortes de cinta, esta ambición plantó una semilla peligrosa en el corazón de la empresa. Operar un hipermercado de descuento no era lo mismo que gestionar un pequeño ultramarinos de cadena. Los costes fijos de mantener naves inmensas, la factura de la luz de cientos de metros de neveras, la gestión de un inventario volátil de bazar y la logística de abastecer gigantescos volúmenes de mercancía diaria requerían una precisión milimétrica. Día se había alejado de su esencia. Había estirado su modelo operativo hasta el límite para jugar a ser un gigante de las afueras. Mientras los ingresos siguieran fluyendo, la maquinaria aguantaría. Pero el grupo Día acababa de comprar billetes para una liga en la que un solo error de cálculo podía costar cientos de millones de euros. La criatura había crecido demasiado rápido, y el terreno sobre el que pisaba, aunque asfaltado y con cientos de plazas de aparcamiento, estaba a punto de volverse extremadamente resbaladizo. Durante la primera década del siglo XXI, y especialmente en los años posteriores a la crisis financiera global de 2008, el logotipo rojo del Grupo Día parecía multiplicarse por esporas a lo largo y ancho de la geografía española. Mientras otras empresas de distribución temblaban ante la recesión, Día, amparada en su imbatible política de precios bajos y su agresiva marca blanca, parecía haber encontrado el antídoto perfecto contra la austeridad.
Si las familias tenían menos dinero en el bolsillo, irremediablemente terminarían empujando un carro en uno de sus pasillos. El formato Maxi Día se erigió como la joya de la corona de esta estrategia expansiva. Ya no se trataba únicamente de conquistar los barrios obreros de las grandes capitales, sino de plantar la bandera del descuento en cada polígono comercial, en cada cinturón periférico y en cada cabecera de comarca. Atravesar la entrada de cualquier pueblo mediano en España significaba, casi con total seguridad, toparse con la inmensa nave metálica y el aparcamiento asfaltado de un Maxi Día. La empresa operaba bajo una premisa que, sobre el papel, resultaba infalible: crecer, crecer y crecer. La consagración definitiva de este imperio llegó en julio de 2011. Tras años bajo el paraguas del gigante francés Carrefour, Día se escindió y dio el salto al parqué bursátil. Su salida a bolsa fue recibida con el estruendo de los grandes acontecimientos financieros. Apenas 6 meses después, en enero de 2012, la compañía entró por la puerta grande en el IBEX 35, el índice que agrupa a la élite empresarial de España. En los lujosos despachos de la sede central en Las Rozas, Madrid, la euforia era palpable. Las acciones no dejaban de subir, los dividendos fluían con generosidad hacia los accionistas y los informes trimestrales mostraban cifras de facturación que mareaban. Día era un coloso intocable, una máquina perfecta de hacer dinero que llegó a operar más de 7,000 tiendas a nivel mundial, con una presencia abrumadora en su mercado natal. Sin embargo, detrás de las deslumbrantes presentaciones de PowerPoint y de los gráficos ascendentes que aplaudían los analistas financieros, se ocultaba una maquinaria sobrecalentada. Todo imperio necesita un combustible inagotable para mantener una expansión tan vertiginosa, y el Grupo Día decidió que el motor de su crecimiento no sería únicamente la inversión propia, sino el capital, el sudor y el riesgo de miles de pequeños inversores. El modelo de franquicias. La compañía desplegó una maquinaria de captación implacable. Se vendió el sueño del negocio seguro, de ser tu propio jefe bajo el amparo de una marca líder. Cientos de personas, muchas de ellas matrimonios que habían capitalizado su prestación por desempleo durante la crisis, invirtieron los ahorros de toda su vida para convertirse en franquiciados de Día. Se les entregaban las llaves de la tienda, ya fuera un local de barrio o un inmenso Maxi Día, y se les prometía un futuro próspero a cambio de gestionar el día a día, contratar al personal y asumir los costes operativos. Pero la realidad que aguardaba dentro de esas tiendas era mucho más sombría que la pintada en los folletos promocionales. La central de Día, obsesionada con mantener los márgenes de beneficio que exigía la bolsa, aplicaba unas condiciones draconianas a sus franquiciados. Les obligaba a comprar la mercancía a precios que apenas dejaban margen de maniobra, les imponía agresivas campañas de ofertas que a menudo debían asumir de su propio bolsillo, y les inundaba los almacenes con productos perecederos que, si no se vendían a tiempo, se convertían en pérdidas directas para el pequeño gestor. El formato Maxi Día, debido a sus proporciones colosales, fue el que sufrió este modelo con mayor crueldad. Gestionar un supermercado de más de 1,000 metros cuadrados requiere un capital circulante masivo y un mantenimiento impecable. Cuando un franquiciado al frente de un Maxi Día comenzaba a ahogarse financieramente, los primeros recortes eran inevitables y dolorosamente visibles para el cliente. Para ahorrar en la asfixiante factura de la luz, las luces de algunos pasillos se apagaban. Para reducir gastos de personal, se dejaba a un solo empleado cobrando en la caja mientras la cola de clientes daba la vuelta por la sección de perfumería. La limpieza comenzó a descuidarse. Los suelos, que en los grandes hipermercados de la competencia brillaban, en muchos Maxi Día acumulaban marcas negras de palets arrastrados. Si un inmenso arcón congelador se averiaba, el coste de la reparación era tan prohibitivo para el franquiciado que, en ocasiones, permanecía vacío y encintado durante semanas, ofreciendo una imagen de abandono desoladora. El cliente español, que había empezado a salir de la crisis económica y demandaba una experiencia de compra más digna y agradable, empezó a notar el deterioro. Entrar en un Maxi Día ya no era sinónimo de una compra inteligente y masiva.
A menudo se convertía en una experiencia frustrante, en un entorno lúgubre, buscando productos entre estanterías mal surtidas y lidiando con empleados agotados y mal pagados. Mientras tanto, en las altas esferas de la compañía, la cúpula directiva miraba hacia otro lado. El espejismo de la expansión los había cegado. Mientras los números globales siguieran cuadrando mediante la apertura compulsiva de nuevas franquicias que tapaban las pérdidas de las que cerraban, nadie quiso admitir que el núcleo del negocio se estaba pudriendo. Creían que el consumidor les perdonaría cualquier carencia a cambio de unos céntimos de ahorro. Fue un error de cálculo arrogante y letal. En el mundo del retail, la lealtad del cliente es tan frágil como un ticket de compra. Y justo cuando las defensas de Día estaban en su punto más bajo, minadas por su propio modelo de crecimiento, en el horizonte se estaba formando una tormenta perfecta liderada por competidores que no iban a tener piedad. Hacia mediados de la década de 2010, el viento que durante tantos años había empujado las velas del Grupo Día comenzó a cambiar drásticamente de dirección. La economía española, tras atravesar el desierto de una recesión brutal, empezaba a dar tímidos signos de recuperación. Con un poco más de oxígeno en sus cuentas corrientes, el consumidor español experimentó una metamorfosis silenciosa pero imparable. Tras años apretándose el cinturón, ya no se conformaba únicamente con encontrar el precio más bajo a cualquier coste. Empezó a exigir una experiencia de compra digna, luminosa, limpia y agradable. Y fue exactamente en este sutil cambio de paradigma psicológico donde el imponente formato Maxi Día se estrelló contra un muro de hormigón. Mientras los directivos de Día, recluidos en su sede central, seguían obsesionados con engordar las cifras de expansión abriendo más y más metros cuadrados bajo un modelo de franquicias cada vez más asfixiado, sus principales rivales habían estado afilando sus cuchillos y modernizando sus ejércitos. El primer gran golpe tectónico provino de la costa levantina. Mercadona, bajo la dirección estratégica de Juan Roig, había perfeccionado hasta el extremo su modelo de calidad total. Aunque Mercadona no competía en el formato de hipermercado gigante de extrarradio propio de los Maxi Día, la capilaridad de sus supermercados, sumada a una limpieza impecable, pasillos ordenados y un ejército de empleados bien remunerados, cambió las reglas del juego. Su marca blanca, Hacendado, Deli Plus, Bosque Verde, logró algo inaudito: que el consumidor español la percibiera no como una alternativa barata de emergencia, sino como productos de altísima calidad que rivalizaban o superaban a los fabricantes tradicionales. Llenar el carro en Mercadona se convirtió en la nueva norma transversal para todas las clases sociales del país. Pero la amenaza más directa, dolorosa y letal para el concepto Maxi Día vino de Alemania. Lidl, el archirrival europeo por excelencia en el segmento del hard discount, ejecutó en España una de las transformaciones más brillantes de la historia moderna del retail. Los ejecutivos de Lidl comprendieron, mucho antes que los de Día, que el formato de descuento duro, frío e industrial tenía los días contados en la Nueva España post-crisis. En un movimiento audaz, Lidl invirtió cientos de millones de euros en remodelar radicalmente todo su parque de tiendas. Arrancaron los lúgubres tubos fluorescentes y los sustituyeron por cálida iluminación LED. Introdujeron máquinas de panadería recién horneada en la entrada para que el local oliera a pan caliente en lugar de a cartón húmedo, y rediseñaron por completo sus vitrinas de productos frescos. En cuestión de pocos años, Lidl logró despojarse del estigma de ser el supermercado de los pobres para posicionarse inteligentemente como el supermercado de la compra inteligente, Smart Discount. El contraste visual y emocional para el cliente español se volvió devastador. Un sábado por la mañana, la familia que tradicionalmente cogía el coche para hacer la gran compra semanal tenía ahora el poder de elegir. Podían ir a un renovado Lidl, brillante y acogedor, o podían conducir hasta el polígono industrial para adentrarse en la inmensidad de un Maxi Día. Cruzar las puertas automáticas de un Maxi Día en aquellos años comenzó a sentirse como un viaje en el tiempo hacia los peores recuerdos de la crisis económica. La vastedad de esas naves comerciales, que en su momento fue un símbolo de poderío frente a Carrefour o Alcampo,
ahora magnificaba cruelmente todas sus carencias estructurales. Al tener franquiciados ahogados financieramente y una central enfocada solo en el recorte extremo de gastos, el mantenimiento de los locales cayó en picado. La iluminación a menudo era pobre y parpadeante, creando zonas de penumbra en los rincones más alejados. Los gigantescos arcones de congelados, vitales para el formato de gran volumen, acumulaban gruesas capas de hielo por la falta de revisión técnica, ofreciendo un aspecto de abandono. La sección de bazar central, que había sido concebida como un imán para las compras por impulso, frecuentemente se deterioraba hasta parecer un mercadillo desordenado, donde pijamas desparejados se amontonaban junto a sartenes rayadas, cajas de herramientas abiertas y restos de juguetes de la temporada navideña anterior. La promesa sagrada sobre la que se había edificado el imperio del Maxi Día se había roto. El cliente paseaba por esos enormes y fríos pasillos, dándose cuenta de que la competencia le ofrecía precios iguales o mejores, pero tratándolo con mucho más respeto. La gigantesca huella inmobiliaria de los Maxi Día, que exigía un flujo masivo y constante de familias para poder pagar la estratosférica factura de luz y climatización, acababa de convertirse en una trampa mortal de la que sería casi imposible escapar. Mientras la fuga de clientes hacia alternativas más atractivas, como Mercadona o el renovado Lidl, se aceleraba, en las trincheras de los Maxi Día se libraba una batalla aún más dramática, esta vez de carácter interno. El inmenso tamaño de estos supermercados, que en su día fue concebido como una ventaja competitiva para destruir a la competencia local, se reveló como una trampa financiera letal para quienes estaban al frente de su gestión diaria. El modelo de franquicias sobre el que el Grupo Día había cimentado gran parte de su milagrosa expansión comenzó a resquebrajarse bajo la presión. Mantener operativo un establecimiento de más de 1,000 metros cuadrados requiere un apalancamiento operativo feroz. Los alquileres de las naves en los polígonos, los impuestos municipales, los sueldos de una plantilla que debía cubrir horarios ininterrumpidos de lunes a sábado y, sobre todo, una factura eléctrica colosal para mantener en funcionamiento decenas de metros de murales de frío, no perdonaban. Eran costes fijos inflexibles que exigían un nivel de facturación altísimo y constante. Cuando el cliente dejó de acudir en masa los fines de semana, los ingresos cayeron en picado, pero los gastos se mantuvieron intactos. Para compensar la caída de las ventas y presentar balances atractivos en la bolsa, la central del Grupo Día en Las Rosas intensificó su maquinaria promocional. Se lanzaron agresivas campañas de descuentos, cupones, promociones de segunda unidad a mitad de precio o días sin IVA. Sin embargo, el lado oscuro de esta estrategia recaía directamente sobre los hombros de los franquiciados. En muchos casos, eran ellos quienes debían absorber la merma del margen de beneficio que suponían estas ofertas impuestas desde la sede corporativa. La asfixia financiera se volvió insostenible. Cientos de pequeños empresarios y familias que habían invertido sus ahorros de toda la vida y que en muchos casos habían avalado los créditos con sus propias viviendas, comenzaron a quebrar. El descontento estalló. Se formaron asociaciones de franquiciados afectados, como Asadipre, que empezaron a llevar al Grupo Día a los tribunales, acusando a la corporación de imponer un modelo de negocio abusivo, diseñado para exprimir al máximo al gestor local, mientras la central se garantizaba el cobro de la mercancía y los royalties. Las protestas, las pancartas frente a la sede y los titulares en la prensa económica comenzaron a ensuciar la, hasta entonces inmaculada, reputación corporativa de la marca. El síntoma más visible y devastador de esta asfixia financiera no fueron los litigios en los juzgados, sino algo mucho más trágico para un comercio de alimentación: las estanterías vacías. A medida que los franquiciados de los Maxi Día se quedaban sin liquidez, perdían la capacidad de pagar los pedidos a la central. Como represalia y medida de protección, Día cortaba el suministro. El resultado era dantesco. Los clientes que aún permanecían fieles entraban en estas enormes naves y se encontraban con lineales enteros desabastecidos, agujeros negros en la sección de leches, arcones de carne congelada vacíos y cajas de cartón aplastadas intentando disimular la falta de mercancía.
En el mundo del retail, no hay imagen que transmita un olor a muerte más penetrante que una estantería vacía. El consumidor que no encuentra su producto básico no solo se enfada, cruza la calle, se va a la competencia y casi con total seguridad no vuelve jamás. Para el año 2017, la situación en la base de la pirámide de la empresa era crítica. La red de Maxi Díaz sangraba dinero, clientes y talento. Los competidores estaban ganando la guerra sin necesidad de disparar, simplemente observando cómo el gigante tropezaba con sus propios pies. Pero lo que los franquiciados arruinados y los clientes desencantados no sabían era que la verdadera crisis aún no había estallado. Mientras las naves de las afueras languidecían, en los despachos más altos del Consejo de Administración en Madrid, una bomba de relojería contable estaba a punto de detonar. El castillo de naipes financiero que sostenía el valor de día en el IBEX 35 estaba a punto de colapsar ante los ojos de todo el país, arrastrando consigo cualquier esperanza de salvación pacífica para el imperio del descuento. El año 2018 quedará grabado a fuego en los anales de la historia económica de España como el año cero para el Grupo Día. Hasta ese momento, a pesar de los murmullos de descontento de los franquiciados ahogados y la evidente pérdida de clientes frente a competidores como Mercadona o Lidl, la compañía seguía proyectando hacia el exterior una imagen de solidez institucional. En el parqué madrileño, Díaz seguía siendo un orgulloso miembro del IBEX 35, un gigante aparentemente intocable. Pero la mañana del 15 de octubre de aquel año, esa fachada de cartón piedra se desplomó con un estruendo que sacudió los cimientos de todo el sector del retail nacional. Aquel lunes negro, poco antes de que abrieran los mercados, la corporación emitió un escalofriante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. Era un profit warning, una advertencia oficial de que los beneficios previstos para el cierre del año iban a ser drásticamente inferiores a los prometidos a los inversores. Pero el texto escondía un veneno mucho más letal. La empresa admitía la necesidad de realizar ajustes contables millonarios correspondientes a ejercicios anteriores. En el aséptico y calculador lenguaje financiero, aquello significaba una sola cosa: las cuentas no cuadraban. Durante años se habían forzado las cifras, presuntamente inflando ingresos y ocultando gastos vinculados a su red de proveedores y franquicias, para mantener intacta la ilusión de un crecimiento perpetuo que sostuviera el precio de la acción. La reacción de la bolsa fue despiadada, casi instintiva. En una sola sesión de pánico, las acciones del Grupo Día se desplomaron más de un 40%. En cuestión de horas, cientos de millones de euros de valor corporativo se evaporaron en el aire. La cúpula directiva, que durante años había diseñado aquella agresiva expansión comercial, saltó por los aires. El histórico consejero delegado de la empresa había sido apartado apenas unas semanas antes, y ahora salía a la luz el inmenso cráter financiero que amenazaba con devorar a toda la organización. Para los inmensos Maxi Día, repartidos por los polígonos, circunvalaciones y afueras de las ciudades españolas, el caos bursátil de Madrid se tradujo de forma inmediata en una parálisis operativa aterradora a pie de calle. El ecosistema de los grandes supermercados se fundamenta en un hilo invisible pero irrompible: la confianza entre la cadena y sus proveedores. Cuando gigantes de la alimentación, grandes marcas de consumo y mataderos locales vieron que el Grupo Díaz se asomaba súbitamente al abismo de la insolvencia, el miedo cundió en masa. El fantasma de un inminente concurso de acreedores sobrevolaba la sede central de Las Rozas. Y en el mundo empresarial, nadie quiere ser el último en cobrar cuando un gigante cae. Las grandes aseguradoras de crédito comercial, aquellas que garantizan que un proveedor cobrará por sus palés de leche o carne, redujeron drásticamente o cortaron por completo la cobertura para operar con Día. La consecuencia de este bloqueo fue fulminante. Si el supermercado no pagaba al contado, los camiones de los fabricantes simplemente no descargaban en los muelles logísticos. Y el Grupo Día, atrapado por una deuda neta que superaba los 1.000 millones de euros, carecía por completo de la liquidez necesaria para adelantar el pago del inmenso volumen de mercancía que requería su mastodóntica red de tiendas.
Fue exactamente en este cuello de botella donde el colosal formato Maxi Día reveló su herida más profunda y mortal. Una pequeña tienda de barrio puede, con cierta habilidad, disimular la falta de algunos artículos, reagrupando los botes en primera fila o extendiendo el frente de otras marcas. Pero en un Maxi Día, con pasillos interminables y líneas de frío que parecían no tener fin, la falta de suministro era anatómicamente imposible de ocultar. Las roturas de stock dejaron de ser incidentes logísticos aislados para transformarse en una gangrena visible y generalizada. El año 2018 quedará grabado a fuego en los anales de la historia económica de España como el año cero para el Grupo Día. Hasta ese momento, a pesar de los murmullos de descontento de los franquiciados ahogados y la evidente pérdida de clientes frente a competidores directos, la compañía seguía proyectando hacia el exterior una imagen de solidez institucional. En el parqué madrileño, Día seguía siendo un orgulloso miembro del IBEX 35, un gigante aparentemente intocable. Pero la mañana del 15 de octubre de aquel año, esa fachada de cartón piedra se desplomó con un estruendo que sacudió los cimientos de todo el sector del retail nacional. Aquel lunes negro, poco antes de que abrieran los mercados, la corporación emitió un escalofriante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. Era un profit warning, una advertencia oficial de que los beneficios previstos para el cierre del año iban a ser drásticamente inferiores a los prometidos a los inversores, pero el texto escondía un veneno mucho más letal. La empresa admitía la necesidad de realizar ajustes contables millonarios correspondientes a ejercicios anteriores. En el aséptico y calculador lenguaje financiero, aquello significaba una sola cosa: las cuentas no cuadraban. Durante años se habían forzado las cifras, presuntamente inflando ingresos y ocultando gastos vinculados a su red de proveedores y franquicias, para mantener intacta la ilusión de un crecimiento perpetuo que sostuviera el precio de la acción. La reacción de la bolsa fue despiadada, casi instintiva. En una sola sesión de pánico, las acciones del Grupo Día se desplomaron más de un 40%. En cuestión de horas, cientos de millones de euros de valor corporativo se evaporaron en el aire. La cúpula directiva, que durante años había diseñado aquella agresiva expansión comercial, saltó por los aires. El histórico consejero delegado de la empresa había sido apartado apenas unas semanas antes, y ahora salía a la luz el inmenso cráter financiero que amenazaba con devorar a toda la organización. Para los inmensos Maxi Día, repartidos por los polígonos, circunvalaciones y afueras de las ciudades españolas, el caos bursátil de Madrid se tradujo de forma inmediata en una parálisis operativa aterradora a pie de calle. El ecosistema de los grandes supermercados se fundamenta en un hilo invisible pero irrompible: la confianza entre la cadena y sus proveedores. Cuando gigantes de la alimentación, grandes marcas de consumo y mataderos locales vieron que el Grupo Día se asomaba súbitamente al abismo de la insolvencia, el miedo cundió en masa. El fantasma de un inminente concurso de acreedores sobrevolaba la sede central de Las Rozas. Y en el mundo empresarial, nadie quiere ser el último en cobrar cuando un gigante cae. Las grandes aseguradoras de crédito comercial redujeron drásticamente o cortaron por completo la cobertura para operar con Día. La consecuencia de este bloqueo fue fulminante. Si el supermercado no pagaba al contado, los camiones de los fabricantes simplemente no descargaban en los muelles logísticos. Fue exactamente en este cuello de botella donde el colosal formato Maxi Día reveló su herida más profunda y mortal. Una pequeña tienda de barrio puede, con cierta habilidad, disimular la falta de algunos artículos reagrupando los botes en primera fila o extendiendo el frente de otras marcas. Pero en un Maxi Día, con pasillos interminables y líneas de frío que parecían no tener fin, la falta de suministro era anatómicamente imposible de ocultar. Las roturas de stock dejaron de ser incidentes logísticos aislados para transformarse en una gangrena visible y generalizada. Los clientes habituales, aquellos que aún acudían a los hipermercados de descuento de la marca, comenzaron a fotografiar los pasillos desolados y a subir las imágenes a las redes sociales. La imagen pública de la compañía se deterioró a una velocidad vertiginosa.
No había campañas de marketing ni buzoneo de folletos que pudieran contrarrestar la cruda realidad de un congelador apagado o una estantería de lácteos cubierta con cartones para disimular la escasez. En el interior de las tiendas, el ambiente era asfixiante. Los empleados, muchos con décadas de antigüedad en la empresa, se enfrentaban a diario a la frustración de los clientes, sin tener respuestas institucionales que ofrecer. Las cajeras y reponedores observaban con angustia cómo el volumen de trabajo disminuía no por eficiencia, sino por la alarmante falta de género y compradores. El miedo a los despidos masivos se instaló de forma permanente en las salas de descanso y en los vestuarios. El imperio colapsaba desde sus inmensos techos de chapa hasta sus cimientos de asfalto, preparando el escenario para una de las tomas de control más agresivas de la historia corporativa española. La asfixia en los interminables lineales de los Maxi Día era, en realidad, el reflejo físico de una hemorragia financiera que amenazaba con vaciar por completo las arcas del Grupo Día. A medida que el otoño de 2018 avanzaba hacia un invierno gélido y oscuro, la situación en la sede central de Las Rosas pasó de la preocupación extrema al pánico absoluto. La empresa estaba quemando caja a un ritmo vertiginoso. Cada día que pasaba sin que los proveedores cobraran, era un día en el que cientos de estanterías amanecían vacías en toda España. Y en el implacable negocio del gran consumo, un hipermercado que no puede vender leche, aceite o pañales es un cadáver andante. Los bancos acreedores, al ver el desplome en bolsa y la revisión a la baja de las cuentas históricas, cerraron el grifo del crédito. Las negociaciones para refinanciar la astronómica deuda se convirtieron en un ejercicio de supervivencia contrarreloj. En las reuniones de emergencia, los directivos y asesores financieros trazaban planes de reestructuración desesperados. Sobre la mesa de operaciones, el colosal formato Maxi Día dejó de verse como el orgullo de la compañía para convertirse en el paciente más crítico, un miembro hipertrofiado que consumía demasiados recursos y devolvía demasiadas pérdidas. Mantener abiertas estas inmensas naves en la periferia de las ciudades requería un volumen de tráfico de clientes que la marca, con su reputación gravemente herida, ya no podía atraer. Las familias que antes abarrotaban los aparcamientos los sábados por la mañana, ahora hacían su gran compra en el renovado Lidl o en Mercadona. El cliente que entraba a un Maxi Día en aquellos meses finales de 2018 lo hacía casi por inercia, tropezando con una experiencia de compra desoladora. Neveras apagadas para ahorrar luz, zonas de bazar reducidas a un caos polvoriento y empleados con la moral hundida, agotados por tener que disculparse constantemente ante los consumidores por la falta de producto. La situación era insostenible y el Consejo de Administración sabía que la única forma de evitar la quiebra técnica, el temido concurso de acreedores, pasaba por una inyección masiva de capital externo. Día necesitaba un salvavidas de cientos de millones de euros y lo necesitaba de forma inmediata. Fue en este escenario de vulnerabilidad extrema, con la empresa de rodillas y las acciones cotizando a precio de derribo, cuando una sombra que ya acechaba en el accionariado decidió dar el golpe definitivo. El magnate ruso Mikhail Fridman, a través de su fondo de inversión LetterOne, llevaba tiempo acumulando participaciones del Grupo Día de forma sigilosa. Fridman, conocido por su estilo implacable en el mundo de los negocios y con experiencia previa en reflotar cadenas de supermercados en Europa del Este, vio la oportunidad perfecta. No iba a ser un rescate amistoso, iba a ser una toma de control absoluta, diseñada desde fríos despachos internacionales para aprovechar la debilidad extrema de una empresa histórica española. LetterOne comenzó a maniobrar con una agresividad quirúrgica. Se negó a respaldar los planes de refinanciación propuestos por el Consejo de Administración español, forzando a la empresa a asomarse aún más al abismo. El mensaje del fondo de inversión era claro. O Día se sometía a sus condiciones y aceptaba una oferta pública de adquisición, OPA, a un precio que muchos consideraban irrisorio comparado con el valor histórico de la marca. O dejarían que el gigante colapsara por completo bajo el peso de sus deudas. La guerra corporativa que se desató en los primeros meses de 2019 fue brutal
y se retransmitió en directo a través de la prensa económica diaria. Mientras los ejecutivos de traje y corbata se enzarzaban en una encarnizada batalla por el control del Consejo de Administración, en las trincheras de los Maxi Día, la sangre seguía fluyendo. Los franquiciados que aún resistían veían cómo el valor de sus negocios se reducía a cero. Los empleados temblaban ante los inminentes recortes masivos de plantilla. El Grupo Día estaba a punto de cambiar de manos, y los nuevos dueños, armados con hojas de cálculo y un mandato absoluto de rentabilidad, no tendrían ningún miramiento sentimental con la historia de la marca. El diagnóstico para salvar al enfermo estaba a punto de ser emitido, y el tratamiento exigiría una amputación dolorosa, profunda y definitiva. El formato Maxi Día, símbolo de la ambición desmedida del grupo, tenía los días contados. La batalla final por el alma y los restos del Grupo Día no se libró en los polígonos industriales ni en los pasillos desabastecidos de sus tiendas, sino en los fríos despachos de los principales bufetes de abogados de Madrid y a través de gélidos comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A principios de 2019, la cadena de supermercados era un paciente en la unidad de cuidados intensivos, conectado a un respirador artificial que los bancos amenazaban con desconectar en cualquier momento. El fantasma del preconcurso de acreedores ya no era un susurro, era un titular diario en la prensa Salmón. En este escenario de absoluta desesperación, el fondo Letter One, controlado por el magnate ruso Mikhail Fridman, lanzó su ofensiva total. Fridman, que ya poseía el 29% de las acciones, presentó una oferta pública de adquisición, OPA, hostil sobre el 100% de la compañía. El precio ofrecido era un reflejo brutal de la decadencia del imperio. Apenas 0,77 euros por acción. Para los miles de pequeños ahorradores y franquiciados que habían comprado títulos años atrás, cuando rozaban los 6 euros, la oferta era un insulto, una humillación pública. Pero para los fríos analistas financieros, era probablemente la única tabla de salvación antes del naufragio definitivo. Lo que siguió fue una de las guerras corporativas más cruentas, agónicas y mediáticas de la historia reciente de España. El Consejo de Administración vigente, liderado en aquel momento por Borja de la Cierva, intentó resistir el asedio. Propusieron a la desesperada una ampliación de capital de 600 millones de euros, respaldada por bancos de inversión tradicionales para intentar salvar la independencia de la empresa. Sin embargo, Fridman contraatacó con su propia condición. Él inyectaría 500 millones, pero solo si su OPA triunfaba, si el consejo actual era decapitado al completo y si los bancos acreedores aceptaban refinanciar la astronómica deuda bajo sus estrictas reglas. Fue un juego del gallina suicida, con decenas de miles de puestos de trabajo sobre la mesa. La tensión alcanzó su punto de ebullición el 20 de marzo de 2019, durante una Junta General de Accionistas celebrada en IFEMA, que pasará a la historia de la infamia corporativa española. Allí, rodeados de fuertes medidas de seguridad, pequeños accionistas arruinados, algunos llorando frente a los micrófonos, increparon a la cúpula directiva. Relataron cómo habían perdido los ahorros de toda una vida, cómo sus franquicias habían sido devoradas por un sistema abusivo y cómo la marca que tanto amaban era ahora el hazmerreír del país. Mientras esta carnicería financiera se retransmitía en directo, a cientos de kilómetros de allí, en las afueras de cualquier ciudad de provincias, los inmensos Maxi Día languidecían como gigantes paralizados. Para los empleados de estas grandes naves comerciales, la incertidumbre era una tortura psicológica insoportable. Al llegar a su turno de mañana a las 6 de la madrugada, los reponedores encendían las luces de la nave sin saber si tendrían algo que colocar en los estantes o si, a la semana siguiente, la empresa tendría liquidez para pagarles las nóminas. El formato Maxi Día, debido a sus monstruosos costes operativos fijos y a su extrema dependencia del gran volumen logístico, era la pieza más frágil de todo el tablero. Una tienda de barrio de 200 metros podía, a duras penas, mantenerse abierta con 4 palés de mercancía básica. Pero un hipermercado de extrarradio con secciones de electrodomésticos, pasillos interminables de congelados y decenas de empleados se desangraba a un ritmo de cientos de miles de euros cada semana
que pasaba en el limbo corporativo. Aquel 20 de marzo de 2019, LetterOne hizo valer su peso. Friedman ganó la votación en la Junta de Accionistas, fulminó al Consejo de Administración tradicional y tomó el timón del barco. Pero ganar el control político de la compañía era solo el primer paso. El reloj de la quiebra técnica seguía haciendo tic-tac ensordecedoramente. Y los nuevos dueños, armados con una hoja de cálculo y cero apego sentimental, estaban a punto de firmar la sentencia de muerte para las extremidades más pesadas del enfermo. El día después de la tormentosa junta de accionistas, el silencio que se instaló en la sede central de Las Rosas era el de un ejército derrotado. Michael Friedman no perdió un solo segundo en nostalgias ni en discursos de concordia. Fiel a su estilo expeditivo, LetterOne barrió de un plumazo a la antigua guardia y colocó al frente de la compañía a un equipo de ejecutivos de perfil implacable, con un mandato claro y definitivo: aplicar un torniquete de emergencia para detener la hemorragia financiera, sin importar a cuántos miembros corporativos hubiera que amputar en el proceso. El nuevo equipo directivo, encabezado por figuras como Karl-Heinz Holland, quien, paradójicamente, había sido uno de los arquitectos del resurgir de Lidl en Europa, se encerró a diseccionar las hojas de cálculo. La auditoría interna de la red comercial fue descarnada. Al analizar el inmenso parque de tiendas del Grupo Día, una categoría brillaba con un rojo alarmante, consumiendo a un ritmo vertiginoso los escasos recursos de liquidez que le quedaban a la empresa: la red de Maxi Día. Para los nuevos amos de la compañía, los números eran incontestables y carecían de cualquier apego emocional. En la Nueva España, donde Mercadona dominaba con mano de hierro, la compra de carga y los supermercados regionales ganaban terreno basándose en la excelencia de los productos frescos. El formato del gigantesco hipermercado de descuento duro estaba irremediablemente obsoleto. Las inmensas naves de más de 1000 metros cuadrados en los polígonos industriales y carreteras de circunvalación requerían un volumen masivo de tráfico de clientes, un tráfico que la marca Día, con su reputación gravemente herida por el escándalo contable y el desabastecimiento, ya no podía atraer. Mantener las luces encendidas, las kilométricas líneas de frío funcionando y los pasillos operativos costaban muchísimo más de lo que generaban los escasos clientes que aún empujaban los carros por inercia. La sentencia dictada desde los despachos fue rápida, gélida y definitiva. El Grupo Día debía regresar a sus orígenes. Su única y remota posibilidad de supervivencia pasaba por atrincherarse en la proximidad, volviendo a ser la tienda de barrio pequeña, manejable, cercana y eficiente. El formato Maxi Día, la gran criatura ambiciosa que en su día se diseñó para mirar de tú a colosos como Carrefour, fue oficialmente clasificado como un activo tóxico. Para los miles de empleados de los Maxi Día, la llegada del fondo de inversión trajo consigo la peor de las confirmaciones. Apenas unas semanas después de que LetterOne asumiera el mando absoluto, se ejecutó un brutal expediente de regulación de empleo, ERE. Cientos de trabajadores en España verían sus puestos de trabajo destruidos. En las frías salas de descanso de las tiendas de las afueras, las lágrimas de angustia se mezclaban con el alivio amargo de poner fin a meses de tortura psicológica. Cajeras con décadas de antigüedad, reponedores y encargados que habían resistido estoicamente la humillación diaria de dar la cara ante las estanterías vacías, ahora recibían la temida carta de despido. Sin embargo, el problema estructural persistía. Cerrar simplemente estas gigantescas naves comerciales, bajar la persiana metálica y romper los contratos de alquiler a largo plazo implicaba unas penalizaciones multimillonarias que el Grupo Día, al borde de la asfixia, no podía permitirse pagar. Necesitaban deshacerse de ese inmenso lastre inmobiliario y, a ser posible, inyectar liquidez inmediata en la caja para calmar a los bancos acreedores. La cúpula directiva miró entonces hacia el exterior, hacia sus propios rivales. Necesitaban a un depredador dispuesto a devorar su antiguo territorio, un competidor con la musculatura financiera suficiente para absorber de un solo bocado cientos de miles de metros cuadrados de superficie comercial. El orgulloso imperio del descuento español estaba a punto de ser troceado en la mesa de operaciones,
dando inicio a uno de los desmembramientos corporativos más humillantes de la historia del retail nacional. La decisión de la nueva cúpula directiva de LetterOne era irrevocable. Había que extirpar el tejido comercial no estratégico para salvar los órganos vitales del Grupo Dia. Las gigantescas naves de los Maxi Dia, concebidas en su día como la audaz apuesta de la compañía para dominar el extrarradio y competir frontalmente con los grandes hipermercados, se habían convertido en un agujero negro de rentabilidad. La orden desde la sede en Las Rosas fue tajante y no admitía demoras. Buscar un comprador urgente para cientos de estos establecimientos. Comenzaba así una de las mayores operaciones de desmembramiento corporativo en la historia reciente de España. Pero vender un hipermercado de descuento en decadencia no es, ni mucho menos, una tarea sencilla. En un mercado español hipercompetitivo, dominado por la absoluta capilaridad de Mercadona en las ciudades y la agresiva renovación estética de Lidl y Aldi, pocos operadores tenían el músculo financiero y el interés estratégico para absorber locales inmensos, con facturas de luz estratosféricas y altísimos costes fijos. La dirección de Dia necesitaba encontrar a un jugador que compartiera esa filosofía de grandes superficies, alguien dispuesto a tragarse una red masiva de tiendas de un solo bocado para evitar el sangrado de ir vendiendo o cerrando local por local. La mirada de los banqueros de inversión se fijó entonces en un viejo conocido del retail español, Alcampo, la filial nacional del gigante francés Auchan. Para Alcampo, la profunda crisis del Grupo Dia representaba una oportunidad histórica, una alineación planetaria perfecta en su estrategia de expansión. Históricamente fuerte en el formato de hipermercado gigante tradicional, esos colosos anclados en los grandes centros comerciales, Alcampo llevaba años buscando la manera de aumentar su proximidad al cliente medio sin tener que pasar por el agónico y costoso proceso de buscar solares vacíos, solicitar interminables licencias urbanísticas y construir naves desde cero. Comprar de golpe cientos de establecimientos ya construidos, con licencias de apertura en vigor y situados en ubicaciones estratégicas de polígonos, centros comerciales de tamaño medio y circunvalaciones de ciudades de provincia, era un atajo logístico inmejorable. Las negociaciones se llevaron a cabo en el más estricto secreto corporativo durante meses, hasta que a finales del verano de 2022, la noticia saltó a las portadas de la prensa económica nacional con la fuerza de un terremoto. El Grupo Dia anunció oficialmente un acuerdo vinculante para vender 235 supermercados de tamaño medio y grande, junto con dos inmensas plataformas logísticas, ubicadas en Villanubla, Valladolid y en la localidad zaragozana de Villanueva de Gállego. A su rival Alcampo, el precio base de la histórica transacción se fijó en 267 millones de euros. Para los fríos analistas de la bolsa, la operación era una obra maestra de ingeniería financiera, un mal necesario ejecutado con precisión quirúrgica. Con esta inyección de liquidez, Dia lograba dos objetivos vitales de una sola vez. Podía amortizar una parte crucial de su asfixiante deuda con la banca y, al mismo tiempo, soltaba un lastre inmobiliario que le permitía concentrar todo su capital restante en remodelar las pequeñas tiendas de barrio, el formato de proximidad que habían elegido como su única esperanza de resurrección y viabilidad a futuro. Sin embargo, detrás de los aplausos de los inversores en el parqué madrileño y de los asépticos comunicados de prensa a la CNMV, se escondía una realidad a pie de calle mucho más cruda y emotiva. El imperio rojo y blanco del Maxi Dia, que durante más de 15 años había dominado el paisaje comercial de la España periférica, iba a ser literalmente engullido por su competidor. En regiones enteras como Aragón, Castilla y León, Madrid, Asturias, País Vasco o Galicia, el mapa de la distribución alimentaria estaba a punto de ser redibujado por completo de la noche a la mañana. El acuerdo estaba firmado, pero el proceso real de traspaso no iba a consistir simplemente en cambiar un logotipo por otro. Iba a ser una operación logística, tecnológica y humana de proporciones titánicas, donde el verdadero drama estaba a punto de vivirse en los pasillos y almacenes de esas 235 tiendas que estaban a punto de cambiar de bandera.
El proceso de transferencia física de los 235 supermercados y los 2 centros logísticos no fue un simple trámite burocrático. Fue una operación a contrarreloj sin precedentes en la historia reciente del retail español. Para ejecutar el acuerdo, Alcampo y el Grupo Día diseñaron un calendario de traspasos escalonado que se prolongaría durante la primera mitad del año 2023. La orden era clara: minimizar el tiempo en el que la persiana estuviera bajada para no perder a la clientela habitual de cada zona. Para los más de 3.600 trabajadores de los Maxi Día afectados por este acuerdo, la noticia de la venta a Alcampo fue recibida con una mezcla de profundo alivio y amarga nostalgia. Tras años de incertidumbre, de rumores constantes de quiebra, de recortes de personal y de soportar estoicamente las quejas de los clientes frente a estanterías desabastecidas, por fin tenían una red de seguridad. El acuerdo estipulaba la subrogación de sus contratos, es decir, conservarían sus empleos, su antigüedad y sus condiciones laborales bajo el paraguas de un nuevo y sólido empleador. El fantasma del desempleo se había esfumado. Sin embargo, el alivio económico no lograba borrar del todo el impacto emocional. Muchos de estos empleados llevaban décadas en la compañía. Habían inaugurado esas tiendas, habían ordenado los palés de cajas de cartón en los años dorados del descuento duro y habían vestido el uniforme rojo con el porcentaje blanco durante toda su vida laboral. Ahora debían vaciar las taquillas y despedirse de la identidad corporativa que los había definido. Durante los primeros meses de 2023, las ciudades, los polígonos industriales y las circunvalaciones de media España presenciaron el desmantelamiento físico de un imperio. El proceso de conversión era rápido, casi quirúrgico. Un Maxi Día cerraba sus puertas un miércoles por la noche. A la mañana siguiente, cuadrillas de operarios llegaban con grúas y andamios. Arrancaban de las fachadas los gigantescos letreros rojos que durante años habían servido como faro para las compras del fin de semana. En el interior, equipos informáticos sustituían febrilmente el software de las cajas registradoras. Se cambiaban las etiquetas de precio de miles de productos y se introducía el surtido inicial de la marca Auchan. Apenas unos días después, a veces en la misma semana, el local volvía a abrir sus puertas. Pero al cruzar el umbral, el cliente habitual se encontraba con un mundo distinto. Los empleados lucían ahora uniformes con el pájaro rojo y verde de Alcampo. Las marcas blancas históricas de Día habían desaparecido de los estantes, reemplazadas por las gamas de productos franceses y las marcas propias de su nuevo dueño. La fría estética del descuento duro daba paso, progresivamente, a un formato de supermercado convencional más enfocado en el producto fresco y en una experiencia de compra estandarizada. Con cada cartel de Maxi Día que caía al suelo y era subido a un camión de escombros, se desvanecía el ambicioso sueño del Grupo Día de ser un gigante de las afueras. Aquella estrategia de hipertrofia comercial, que en la década de los 90 parecía la clave para dominar el consumo familiar, terminaba siendo troceada y vendida al peso para pagar las facturas urgentes. El gran desmembramiento dejó cicatrices profundas en el mapa comercial del país. Alcampo fortaleció enormemente su posición en el norte de España y en la Comunidad de Madrid, fagocitando el territorio de su antiguo rival. Mientras tanto, en la sede central de Las Rozas, los directivos de Letter One contaban los millones ingresados por la venta. Habían logrado evitar el concurso de acreedores y tenían, por primera vez en años, margen para respirar. Pero el precio había sido altísimo. Día ya no era un imperio de grandes superficies. Ahora, herido, amputado y más pequeño que nunca, el grupo debía enfrentarse a su última y definitiva prueba de fuego: volver a ganarse la confianza de la calle. La primavera de 2023 trajo consigo un paisaje inusual y melancólico a los polígonos comerciales e industriales de media España. Para cualquier conductor habitual de las carreteras de circunvalación, los gigantescos tótems rojos y blancos de Maxi Día habían sido durante casi 2 décadas faros inconfundibles en el horizonte urbano. Sin embargo, en cuestión de semanas, esos tótems comenzaron a desvanecerse. El gran acuerdo con Alcampo no solo implicaba un cambio en las escrituras de propiedad,
Significaba el borrado físico y sistemático de una marca que había marcado a toda una generación de consumidores. El proceso de desmantelamiento fue rápido, pero no exento de dolor para quienes lo presenciaron de cerca. Las grúas elevadoras se convirtieron en la estampa habitual en los aparcamientos. Letra a letra, los icónicos carteles rojos eran desatornillados de las fachadas de chapa corrugada. En los pueblos y ciudades medianas, donde el Maxi Día había sido el epicentro del comercio local y el lugar de encuentro no oficial de los sábados, los vecinos observaban las obras con una extraña sensación de pérdida. Para muchas familias trabajadoras, aquel supermercado de las afueras no era solo una tienda de descuento, era el escenario de sus recuerdos. Era el lugar donde los padres de principios de los años 2000 llenaban el maletero del coche hasta los topes, intentando estirar el sueldo. El pasillo de juguetes donde los niños miraban hipnotizados los catálogos en vísperas de Reyes Magos. La sección de bazar donde los abuelos buscaban alguna oferta inesperada para la casa. Ver cómo los camiones se llevaban los escombros de aquellos letreros era asistir al funeral de una época en la que el consumo masivo y barato parecía no tener límites. Dentro de las tiendas, la transformación fue igual de implacable. Los pasillos, que durante los últimos años del Grupo Día habían sufrido la humillación de las estanterías vacías y las neveras apagadas, se llenaron de pronto con palés de productos Auchan. Los empleados, los mismos que habían resistido el vendaval de la crisis contable y el miedo al despido, se enfundaron sus nuevos uniformes. Sonreían a los clientes con alivio por haber salvado sus puestos de trabajo, pero en sus miradas quedaba el rastro de la nostalgia. El Maxi, la gran bestia del descuento que una vez amenazó con devorar a los gigantes franceses, acababa de ser domesticado y asimilado por uno de ellos. Mientras los últimos carteles de Maxi Día eran sustituidos por el simpático pájaro de Alcampo, a cientos de kilómetros de allí, en la sede central del Grupo Día, en Las Rosas, se respiraba una atmósfera de tensa calma. La empresa había sobrevivido. La inyección de los 267 millones de euros, producto de la venta, había servido como un torniquete vital para frenar la hemorragia de la deuda, alejando definitivamente el fantasma de la quiebra y el concurso de acreedores. Letter One y el nuevo equipo directivo habían salvado al paciente, pero este se levantaba de la mesa de operaciones mutilado y profundamente cambiado. Despojados de su imponente red de hipermercados de extrarradio, la compañía tuvo que mirarse al espejo y aceptar una lección de humildad corporativa brutal. Ser más grande no siempre significa ser más fuerte. El delirio de grandeza de los años 2000 había estado a punto de destruirlos. Ahora, la única forma de garantizar su futuro era regresar exactamente al punto donde todo había empezado en 1979. A las estrechas calles, a las aceras concurridas, al corazón del barrio. Día emprendió entonces una transformación radical de su modelo de negocio. Todo el capital y el esfuerzo logístico que antes se diluía en mantener enormes naves industriales, se concentró en remodelar sus tiendas de proximidad. Se invirtieron millones en desterrar la estética fría y oscura del hard discount tradicional. Las nuevas tiendas de Barrio Día se volvieron luminosas, con amplias secciones de panadería fresca, frutas y verduras que intentaban competir con la calidad de Mercadona o Lidl. Se rediseñó por completo su marca blanca, dándole un aire más moderno, atractivo y de mayor calidad percibida. La estrategia fue dolorosa pero efectiva. Día aceptó que ya no era el titán que dictaba las reglas del consumo de fin de semana. Abandonaron la guerra de los grandes carros y los aparcamientos inmensos para centrarse en la cesta de la compra diaria, en el cliente que baja en zapatillas a por el pan o a por el ingrediente que le falta para la comida. Tuvieron que sacrificar el ego de la expansión infinita para recuperar algo mucho más valioso: la rentabilidad y el afecto de los vecinos. El Grupo Día de hoy es una empresa más pequeña, más ágil y más realista, pero su supervivencia se cimenta sobre los restos de lo que tuvo que vender. En las escuelas de negocios y en los foros económicos, el caso del formato Maxi Día se estudia hoy como el ejemplo perfecto del síndrome de Ícaro en el sector del retail. La historia de cómo una empresa que dominaba con maestría la venta de proximidad decidió volar demasiado cerca del sol,
seducida por el canto de sirena de los grandes hipermercados y el crecimiento a cualquier precio. El mayor error de Dia no fue intentar innovar, sino olvidar quién era y por qué sus clientes la habían elegido en primer lugar. Al intentar imitar a Carrefour o competir en metros cuadrados con las grandes superficies, diluyeron su identidad. Crearon un monstruo logístico y financiero imposible de sostener para sus franquiciados, y en el proceso descuidaron la limpieza, la atención y el abastecimiento, rompiendo el pacto de confianza sagrado con el consumidor español. El legado de los Maxi Dia es una advertencia imborrable para cualquier imperio comercial. El apego irracional a un modelo de negocio expansivo puede ser letal. A veces, para que el corazón siga latiendo, la decisión más valiente e inevitable es amputar la extremidad más pesada. Maxi Dia tuvo que morir para que Dia pudiera seguir viviendo. No todos los imperios del retail caen por un único y catastrófico error. La mayoría de las veces, la caída es una suma de silenciosas concesiones, de ambiciones desmedidas en los despachos que ignoran la realidad de las estanterías vacías, a pie de calle. Una marca, por gigantesca y omnipresente que sea, puede desvanecerse en el aire si olvida que su verdadero jefe no son los accionistas, sino la familia que cruza sus puertas cada semana. El comercio no es solo un frío intercambio de monedas por alimentos. Los supermercados, hipermercados y centros comerciales son los escenarios donde transcurre gran parte de la vida de un país. Son la memoria urbana de nuestros barrios y la rutina de nuestras familias. Cuando un cartel como el de Maxi Dia es arrancado y desaparece de nuestro horizonte, no solo muere un modelo de negocio, se cierra un capítulo del consumo español y de nuestros propios recuerdos de fin de semana. La historia de la distribución en España es implacable. Las empresas sobreviven solo si saben adaptarse, pero están condenadas a extinguirse cuando creen que su tamaño del pasado es suficiente para protegerlas del futuro. Si alguna vez empujaste un carro por los interminables pasillos de un Maxi Dia o recuerdas aquellas compras de sábado por la mañana, deja tu recuerdo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo las historias ocultas de las grandes marcas que marcaron a España. Y comparte este documental con aquellos que vivieron la época dorada del retail español.